En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Tengan un excelente jueves. Es 9 de mayo de 2024, es jueves eucarístico y toda la gloria sea para Jesús sacramentado. En este día que nos permite tener el don de la vida, dispongámonos que el Señor sople sobre cada uno de nosotros al Espíritu Santo y que nosotros en nuestra voluntad nos hagamos dóciles para cumplir con el mensaje del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de este día creo que puede ser incómodo en ciertos aspectos, porque hoy justamente aquellos que pretendemos mantenernos fieles a la Iglesia, fieles a la enseñanza de Jesucristo, a la doctrina que Él mismo nos ha dejado a través del ministerio de los apóstoles, pues muchas veces estamos creciendo en medio de la incomodidad. Es muy notorio darnos cuenta cómo hay una creciente sociedad, una ideología que va poco a poco desarrollándose anticristiana. Sin embargo, hermanos, dentro de esa creciente anticristiana, se nos ha venido presentando una religión muchas veces católica, muchas veces cristiana, pero también muchas veces flexible. Se nos ha presentado una iglesia que aparentemente lo que antes juzgaba como malo, hoy resulta que hay algunos que lo quieren presentar como bueno, como algo admisible, como algo aceptable, como algo que simplemente se debe de tolerar. Y sí, en nombre de la tolerancia, entonces resulta que se pueden empezar a aceptar ciertas cosas que entendemos desde esa moral que Cristo nos ha dejado como guía, como enseñanza, son totalmente rechazadas. Resulta que hoy nos dicen que no importa la profesión de fe que tú tengas, que el Dios al final es el mismo, al que adoras tú, al que adora un musulmán, al que puede adorar por ahí alguna otra religión, y no importa, el Dios es el mismo. Resulta que cada quien se relaciona con ese Dios también como prefiera, como a él se le acomode y que por lo tanto no es necesario que estés yendo al templo. ¿Por qué? Pues porque Dios está en todos lados. ¿Qué necesidad hay de ir a rendirle culto a un determinado lugar? Y entonces con este tipo de ideas, con este tipo de justificaciones que muchas veces pues están totalmente fundadas más bien en el placer y en la comodidad que en lo realmente argumentativo y en lo racional. Dios ya no figura ni un poco en nuestras sociedades. Dios más bien ha venido a convertirse en una creación del hombre, como por ahí lo dirían algunos pensadores ateos. Y resulta que entonces ya no tenemos
esa intención de buscar a Dios porque ya sentimos que no lo necesitamos. Nosotros ahora nos hemos convertido más bien en los que le estamos dando vida, existencia a Dios. Y por eso es que en esta flexibilidad, en esta, digamos, tendencia tan laxa, tan permisiva, pues también, ¿verdad? Empiezan a aparecer estas ideologías, esta corriente de pensamiento que a los jóvenes, pues simplemente se les plantea como algo moderno. La iglesia es lo antiguo, es lo que se encuentra desactualizado, ya es una etapa superada, eso es cosa de la época medieval, pero ya hoy, en la época contemporánea, lo moderno es, pues tal vez creer en Dios o no creer en Él, pero creer, ¿verdad? Cuando creemos en ese Dios es a nuestro modo. Y eso entonces nos ha llevado, como te lo decía hace un momento, a que Dios ya no figure en nuestras familias, de que Dios ya no forme parte de nuestras sociedades, de que hoy incluso países que tienen sus raíces, su fundamento en lo que es la cristiandad, pues resulta que Dios ya ni siquiera se menciona. Un ejemplo que puede verse muy evidente es aquí en nuestro país, en México. Y no se trata de querer meter a Dios en los temas legales, en los temas de política, no. La distinción que hay hoy en nuestro tiempo debe de marcarse como un Estado laico. Es un Estado laico. El Estado laico es aquel que respeta la profesión de fe, que respeta el credo religioso que sus ciudadanos quieran practicar. No te voy a imponer nada. Tampoco voy a mostrar animadversión. No voy a mostrar un rechazo. Porque cuando hay un rechazo, ya no es un Estado laico, sino ya más bien es un Estado laicista. Hoy, por desgracia, en nuestro país llega a haber muchas veces leyes, llega a haber pronunciamientos que atacan directamente a nuestra iglesia. Y si bien es cierto, la Iglesia Católica sigue siendo mayoría, pues muchas veces esos católicos son como los que te decía al inicio, católicos cómodos, católicos flexibles, católicos que incluso, desgraciadamente, aparecen por ahí adorando a la Santa Muerte. Y hay algunos que se escandalizan por eso. Ay, ¿cómo va a haber un católico adorando a la Santa Muerte? Eso es de ignorantes, eso es de católicos totalmente malformados. Pero resulta que esos católicos hoy apoyan a un partido, a un político que están llevando agendas constitucionales totalmente contrarias a Dios, totalmente arbitrarias, que atentan contra la propia iglesia. ¿Y todo esto por qué? Pues porque, así como lo decía, somos ignorantes. Estamos viviendo cómodamente tirados en una hamaca y no nos interesa movernos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que se supone que nos marca la ley? ¿Un Estado laico o un Estado laicista? Ciertamente, hermanos, el hombre es libre de elegir a Dios. Dios no impone, Dios no manipula, Dios no es un titiritero, no. Pero no busquemos adaptar a Dios a nuestra conveniencia. No busquemos más bien nosotros convertirnos en titiriteros del Señor, porque hoy hay mucha gente que en nombre de esa formación, en nombre de permanecer bajo alguna comodidad, bajo algún estado de confort, recibiendo algún beneficio, pues muchas veces pretende ir acomodando su fe a esta práctica, a esta conveniencia. Hermanos, así no se puede. Eso es lo que ha construido esa religión que hoy se maneja como abierta, una iglesia que se apertura, pero que está abierta para todos, ciertamente, pero no para que estemos viviendo o conviviendo con el pecado. No podemos estar bien con Dios y estar bien con el demonio. No podemos ser tibios. No podemos estar dudando, no podemos estar simplemente justificándonos ante Dios. Señor, pues es que yo creí que esto estaba bien, cuando la conciencia perfectamente nos está diciendo lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Pidámosle al Señor
que ante los momentos de mayor oscuridad que se viven en el mundo, momentos de oscuridad que desgraciadamente ya muchas veces van permeando nuestras familias, ese ateísmo, ese anticristianismo, esa tendencia que haya a rechazar a Dios o como te lo decía nuevamente y hago mucho énfasis en esto, un Dios que empieza a ser permisivo. Ah, es que Dios es bueno y por lo tanto no nos debe de prohibir nada. Si Dios es amor, pues debe de permitir cualquier tipo de amor. Hermanos, no. Hay que pedirle al Señor que se convierta en nuestra luz, que por muy densa que sea la tiniebla, por muy densa que sea la oscuridad, su luz siempre va a resplandecer y que a su vez también nos dé su luz a nosotros para que podamos a su vez iluminar, ser un pequeño resquicio de esperanza, que no dudemos, que no claudiquemos, que no sintamos la derrota, sino al contrario, que recordemos estas palabras de nuestro Señor con las que hoy termina el Evangelio. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Hermanos, si estamos en el bando correcto, si estamos en el servicio del Señor, no hay por qué dudar. Que duden aquellos que están manipulando su doctrina, que duden aquellos que en nombre de Cristo están pretendiendo hacer cosas que saben perfectamente que nuestro Señor nunca permitiría. Que ellos sean los que permanezcan en esa tristeza, y no lo digo con el afán de señalar o desear algún mal, sino porque simplemente es el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor. Nosotros con fe busquemos siempre permanecer en su camino, en su verdad y en su moral. Hacemos nuestra oración del Regina Cheli y decimos juntos, Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según lo predijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor resucitó verdaderamente, aleluya. Oremos. Dios que te has dignado a alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Recuerden, queridos hermanos, los esperamos hoy a las 11 de la noche para nuestra adoración a Jesús Eucaristía de manera virtual. Que el Señor les conceda su paz, su gracia, pero sobre todo su amor.